Buenas noches. 22 de febrero, Día de la Fraternidad Aprista, 126 años del nacimiento de Víctor Raúl Haya de la Torre. Para los lunes con lunes tenemos 6 temas muy interesantes. Ya ustedes verán cómo hoy la lengua está caliente y con deseo de decir muchas cosas. Adelante. Estimados amigos y amigas, como les dije, hoy vengo con la lengua ardiendo, con el hígado molido, porque los 6 temas que vamos a tratar hoy son de verdad muy importantes. Y por supuesto, si hay que priorizarlos, el tema de la semana, el tema de los 15 días, son las vacunas y el llamado Vacuna Gate, basado en el Watergate, ese escándalo de la presidencia de Nixon que hizo invadir unas oficinas del Partido Demócrata para sacar información. Entonces, por eso, algún periodista del Perú lo llamó Vacuna Gate. Lo primero que les voy a decir es que, bueno, va a sonar a frase conocida, pero definitivamente aún falta mucha agua debajo de este puente de mentiras y de traiciones, especialmente para el peruano de a pie. He estado estudiando la línea de tiempo de este asunto de las vacunas. Y el 2 de agosto, el gobierno firmó un acuerdo de confidencialidad con el laboratorio Pfizer. Pero, sin embargo, algo pasó porque para principios de septiembre, casualmente el 1 de septiembre, o sea, un mes después de haber firmado ese acuerdo de confidencialidad con Pfizer, la ministra Masetti recibió en su despacho al embajador de China, 1 de septiembre. Y el 2 de septiembre, la ministra y el canciller recibieron a la delegación de Sinopharm y a las primeras pruebas llegadas en la Universidad Cayetano Heredia. El 11 de septiembre, seguimos en septiembre, 11 de septiembre, una fecha histórica cuando se cayeron las Torres Gemelas. El 11 de septiembre, el expresidente Vizcarra, qué casualidad, la doctora Masetti y el canciller visitaron la Cayetano. Y ese día, Vizcarra ha confesado que le dijo al doctor Málaga su interés en participar de los ensayos clínicos. Para el 2 de octubre, ya el presidente estaba vacunado junto a su esposa. Y seguimos en octubre, el mes del Señor de los Milagros, y parece que a pesar que aquí la procesión no salió, muchos milagros se hicieron. El 21 de octubre, la ministra Masetti informa al Congreso que no se firmaron acuerdos con AstraZeneca y que las negociaciones con Pfizer estaban entrampadas. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos todos en el mes de octubre es: ¿quiénes la entramparon? Esa es la gran pregunta. Pasó finales de septiembre, octubre, noviembre, ¿y qué? Nada más y nada menos, el 30 de diciembre se aprobó que la vacuna china ya estaba apta para ser comercializada el 30 de diciembre en China, y el 31 de diciembre las pruebas hechas en Perú fueron aprobadas. Y una semana después, el 6 de enero, no solamente llegaron los Reyes, sino que el Ministerio de Economía y Finanzas desembolsó 94 millones de soles para comprar 1 millón de vacunas a la única empresa que en ese momento nos estaba vendiendo vacunas y que actualmente todavía es la única que no sé.
da vacunas. Sinopharm. Hace un par de semanas tuvimos aquí una serie de polémicas sobre la relación de Sinopharm con el gobierno chino y si el gobierno chino tenía algo que saber sobre las vacunas. Y alguna gente se molestó conmigo porque no entendía que yo decía que Sinopharm, cualquier cosa que hiciera el gobierno chino, evidentemente lo sabía. Bueno, el canciller Alan Wagner declaró este fin de semana a varios medios de comunicación y no solamente reconoció ese vínculo, sino que dijo: Sinopharm es en gran medida una institución nacional de China, o sea, pertenece al Estado chino, al Estado comunista chino. A buen entendedor, pocas palabras. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién entrampó esta negociación de Pfizer? ¿Dónde están los intereses? ¿Qué pasó ahí? Nosotros sabremos algún día el valor real de cada vacuna de este laboratorio y de otros laboratorios. Y supongo que tendríamos derecho a saberlo si es plata de todos nosotros. Cada vez que compramos una gaseosa, un IGB que se va, es nuestra plata para pagar esas vacunas. Entonces nos gustaría saber cuánto está costando la vacuna y cuánto cuesta a nivel de cada laboratorio, porque tengo entendido que hay una tabla que nos indica que los precios son bastante diferenciados. ¿Será que el día que sepamos cuánto cuesta la vacuna nos escandalizaremos o ya estamos tan acostumbrados a esto de las adendas, de los contratos alargados con piel de lagarto, que ya cualquier cosa que se diga o que se firme ya no importa, la dejamos en el olvido? Yo les hacía referencia a las entrevistas y declaraciones del nuevo canciller, en especial sobre la delicada relación entre el Perú y China, que él dice que hay que proteger. La leí 3 veces, pues muchas veces el lenguaje diplomático es como la propia seda china, suave, pero uno se puede enredar en ello. Otra cosa que he estado haciendo este fin de semana, ya que estamos presos en la casa, es leer las excusas de algunos de los vacunados VIP, Very Important People o Person. Bueno, el doctor Málaga, el jefe de toda esta inmundicia, porque no hay otra palabra, dijo sin que le temblara la voz: no se trató de privilegios, solo que acá así son las cosas. Repito, no se trató de privilegios. El hecho que haya traído a mi hija de Alemania para que pasara 15 días con los abuelos y se fuera vacunada, no se trató de privilegios, solo que acá así son las cosas. Atención. Eric Fromm, el famoso psiquiatra, decía: un hombre ordinario con poder extraordinario es el peor enemigo de la humanidad. Voy a repetir: un hombre ordinario con poder extraordinario es el peor enemigo de la humanidad. Yo creo que esto se aplica a Hitler, a Stalin, a Maduro o a cualquiera de estos nauseabundos personajes que nos están fregando la vida hace un par de semanas, a pesar que ya lo empezaron a hacer desde el año pasado. Por otra parte, dentro de estos testimonios casi sentimentales, nada más y nada menos que el viceministro de Salud, el doctor Suárez, justificó su vacuna y la de su familia, y más bien ha declarado a los medios que se queja del daño moral que esto les ha causado. O sea, vacunó casi hasta el perro, pero a él le preocupa es el daño moral que, al verse descubierto, eso le puede causar a él y a su familia. Ojalá encuentre un psiquiatra que lo cure de ese daño moral. Mi amigo el periodista Jaime Bedoya hizo ayer una reflexión muy interesante en El Comercio sobre estas cochinadas.
y dijo, lo normal es que nadie se va a enterar. Esto es una especie de frase coartada que seguramente habitó en las decisiones de estos malnacidos. Y el padre fundador de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, hace muchos años dijo, la única manera de mantener un secreto entre 3 personas es que 2 de ellas ya estén muertas. Frase memorable para ejemplificar esta mareja de secretos, de traiciones que se están dando entre estos personajillos. Y el gran escritor francés André Malraux, autor de un libro, entre muchos otros, pero este en especial, La condición humana, afirmó, no somos lo que pensamos ser, somos esencialmente lo que escondemos. No somos lo que pensamos ser, somos esencialmente lo que escondemos. ¿Conocería este autor la doctora Massetti, que vivió alguna temporada en París? Sería bueno preguntarse. Esto que nos ha pasado hace más de 2 semanas y que aún no tiene, voy a repetirlo, a nadie, ni siquiera con una prisión preventiva, aunque la Fiscalía ya inició su trabajo, es mucho más que una falta ética. Es un crimen, y así lo considero yo, de lesa humanidad. ¿Le habrá dicho el vidente Hayimi a Vizcarra que se le venía la noche o le habrá dado alguna clave para desaparecer sin atravesar las fronteras? Yo no pretendo consolar a nadie con lo que voy a decir ahora, pero también he leído que los países más poderosos han comprado tantos millones de vacunas que lo más probable es que no las vayan a utilizar y a mediano plazo tengamos sobreabundancia de vacunas, lo cual pudiera en el caso del Perú suplir nuestras deficientes negociaciones. Una reflexión que no quiero dejar de hacer y que me llamó mucho la atención de la doctora Feline Freire, que es una politóloga de la Universidad del Pacífico, tiene que ver con el alcance de las vacunas para el caso de los extranjeros. El COVID-19 no discrimina por estatus social, por nacionalidad o por situación migratoria. La pandemia pone de relieve e intensifica la vulnerabilidad de las poblaciones desplazadas en la región latinoamericana, especialmente la venezolana y la haitiana. Según un estudio que se realizó en la Universidad del Pacífico en colaboración con el Banco Mundial, a mediados del año pasado, la mayoría de los inmigrantes y refugiados venezolanos temía enfermarse porque temía, valga la redundancia, contactar con hospitales u otras autoridades nacionales en caso de necesitar atención médica. A su vez, los extranjeros en situación irregular son más propensos a contraer el virus debido a sus precarias condiciones de vida. Las políticas que mantienen a los inmigrantes en situación irregular o que no los incluyen en los programas de vacunación representan un riesgo no solamente para los propios inmigrantes, sino para el público en general. Por ende, dice Feline Freire, es necesario un cambio de paradigma hacia una perspectiva de salud pública y de seguridad humana en la actual política de migración peruana. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, una de las voceras del gobierno, ha dicho que dentro del proceso de vacunación están comprendidas todas las personas que viven en nuestro país, independientemente que sean peruanos o extranjeros. Y agregó, vamos a considerar a las y los venezolanos que aún no hayan regularizado su situación migratoria.
El temor de esta población a acudir a instituciones pudiera llevarlos a no quererse registrar y, más grave aún, a no vacunarse. Respecto a la gestión migratoria del país, definitivamente, lo dice Feline Frey, urgen reformas que no se enfoquen en la seguridad nacional, sino en una concepción más integral de la seguridad humana, la protección y el bienestar de la sociedad en general. Sabemos que en el Perú no podemos controlar 7.000 kilómetros de frontera. Para vencer al virus, tenemos que vacunar y darle regularidad a todos los extranjeros. Según el Banco Mundial, una proyección hecha el año pasado, una vez regularizada e incorporada al mercado laboral formal la población venezolana en el Perú, esta pudiera producir anualmente 3.200 millones anuales de dólares, lo que equivale a más de 120 millones de dosis de Sinopharm. Y con estas dosis se pudieran vacunar a 60 millones de peruanos. Esta digresión es muy importante porque el tema de la vacuna para los extranjeros está sobre el tapete, pero nadie quiere tocarlo, ni siquiera con pinzas. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar también el tema del oxígeno. Lamentablemente, las colas para el oxígeno siguen con precios sin control. Toda una especie de mercado persa frente a la impotencia del gobierno. Es un tema lamentable. Uno diría, ¿aprenderemos algún día? Bueno, tal vez no, porque no hemos visto ningún ministro, asesor de Palacio, haciendo cola para conseguir oxígeno. Solo así aprenderían lo que es tener un familiar muriéndose por falta de oxígeno. Pasemos al segundo tema. Estamos entrando ya en los 50 días del proceso electoral de primera vuelta. Hemos tenido un llamado CADE electoral, donde los candidatos salieron, por lo menos los 4 que iban adelante en ese momento en que se organizó el evento. Hay quejas del candidato Lescano de que no había sido incorporado, pero por lo menos estuvieron presentes George Forsyth, Keiko Fujimori, Verónica Mendoza y Julio Guzmán. Si les soy sincero, ninguno de los discursos de los 4 candidatos a lo largo de los 2 días de discusión me quitaron el sueño o me dejaron entusiastamente enamorado. Me pareció más de lo mismo. Unos decían que definitivamente iban a enfocarse en vacunar a todo el mundo ahora, pero creo que le faltaba sustancia, contenido, emoción a las propuestas. Estaban ahí como para cumplir un libreto. Espero que los próximos debates sean más interesantes. Evidentemente, las encuestas se han empezado a mover. Tuvimos 3 encuestas en la última semana. La primera fue la de Ipsos, luego la de Datum y ahora la de CTI. Y efectivamente se empiezan a mover los cuadros. Pero sigue en primer lugar el señor, no sé por quién voy a votar, no contesto o no he decidido mismo. O sea que hasta que estos candidatos, no estos 4, sino 2 o 3 más, levanten un poco la emoción, vamos a tener este grupo de pitufos en este plan. Y una cifra que el Jurado Nacional de Elecciones dio esta semana, muy interesante, es que los jóvenes, y hablo de jóvenes en un sentido expansivo, entre 18 y 49 años, representan nada más y nada menos que el 67.5% de los votantes. O sea que el target para estos 4 candidatos que estuvieron en CADE, pero también para Hernando Soto, para Lescano, para la candidatura de Rafael López Aliaga, que empieza a parecer avasallante, ese es el target, 67.5%. O sea, casi 68 de cada 100 personas que van a votar están entre los 18 y 49 años. Eso significa que el mensaje debe estar centrado en ese casi 70
10% de personas. Una alusión que no quiero dejar pasar es que como analista uno observa las intervenciones de los ministros, del propio presidente, de la primera ministra, en las distintas ocasiones en que se les da cancha en los medios de comunicación social. Y a estas alturas, cuando el gobierno sigue, y me parece que lo hace bien, señalando que es un gobierno de emergencia y de transición, yo ya estoy convencido que el gobierno hace lo que puede. Sinceramente, creo que no estaban preparados para gobernar. Algunas veces veo reacciones con una ingenuidad comunicacional manifiesta frente a lo que son las preguntas de los medios, que siempre son preguntas comprometidas y comprometedoras. Y también veo, un poco emulando a Aristóteles, con respecto al círculo vicioso y al círculo virtuoso, tengo la impresión que, a pesar que el gobierno del señor Sagasti no quiera, el círculo vicioso camina más rápido que el círculo virtuoso. Y en ese vicio meto también, por supuesto, a la burocracia mal enfocada. Y cuando hablo de burocracia mal enfocada, me refiero a los bonos. Hace un par de horas, varias de las ministras tuvieron una rueda de prensa que no se esperaba el día lunes, se espera que más bien pasado mañana el Consejo de Ministros diga algo sobre si vamos a parar esta cuarentena el 28, que ya viene, el 28, increíble cómo pasa el tiempo, ya el lunes es 1 de marzo, o si en algunas regiones esto va a continuar bajo este mismo modelo que hasta ahora, al menos que yo vea, no ha dado muchos resultados. Yo veo que la gente sigue saliendo como le da la gana. Pero bueno, creo que los bonos van lentos, con fallas otra vez en el tema de los padrones y que representa un maltrato innecesario a quienes más lo necesitan. Creo que siguen siendo demasiado largos estos cronogramas de entrega y al no tener la fecha cercana, bueno, la gente tiene que salir a buscarse un pan y ahí es donde está el señor contagio. Pareciera que después de casi un año, poco hemos aprendido del llamado gobierno digital o de esta Big Data que ya debería funcionar en el mundo para que cada quien recibiera su bono. Por eso, la semana pasada yo les dije a ustedes que yo estaba más bien de acuerdo con la figura de un bono universal para estas clases tan empobrecidas durante el último año. O sea, el bono universal es de alguna manera darle a todos la misma cantidad, que por cierto no sé en qué momento pasó de ser 700 y tanto a 600, de dónde vino el descuento. ¿Acaso la situación económica del país ha mejorado para que la gente ahora reciba menos? Algún día algún ministro nos podrá dar esta explicación. Y hablando de millones, el gobierno ha transferido 116 millones de soles para equipos de aseo y mascarillas para escolares y maestros, cuando todavía no sabemos si vamos a tener clases presenciales o no. Pero el hecho es que esa plata ya está en manos de los gobiernos regionales. Entonces, atención, señores de la Contraloría, señor Nelson Schack, atención para que no nos suceda lo mismo que pasó con las canastas. Y nosotros, ciudadanos, en nuestros distritos, deberíamos hacer la llamada Contraloría Social. Pasemos al cuarto tema. Vamos a hablar un rato, un poquito nomás, del Congreso de la República, este Congreso que tantos dolores de cabeza nos está dando. Esta mañana falleció el congresista Hipólito Chaña, de la bancada de Nueva Constitución, congresista por Arequipa, lamentablemente fallecido en el hospital de Arequipa por esta terrible enfermedad. Paz a sus restos y pésame a su familia, y por supuesto tendrá que venir el accesitario a ocupar su curul. Un congresista casi a finales de la semana pasada ha exhortado a sus colegas
a hacerse, es una exhortación, no se puede obligar, a hacerse las pruebas que indiquen que no cayeron en este festín de las vacunas. Yo creo que también pudieran aprovechar algunos de ellos para hacerse unas pruebas de salud mental, a ver si van a aguantar hasta el 27 de julio en sus cabañas. Y para variar, el congresista Alarcón, expresidente de la Comisión de Fiscalización, ha conseguido dilatar unos días más los resultados de los procesos de investigación en su contra. Veremos por cuánto tiempo más los va a dilatar, pero al final todo se va a caer por su propio peso, porque las investigaciones que están ahí son demasiado claras sobre lo que el señor hizo cuando fue Contralor de la República. Pasamos al plano internacional. Ya se está confirmando que el 11 de abril Ecuador tendrá su segunda vuelta electoral, el día que nosotros vamos a tener la primera, y que definitivamente el correísta Andrés Arauz y el banquero Guillermo Lasso se verán las caras. El líder indigenista Jack Pérez quedó apenas a 0.35% de diferencia con Guillermo Lasso. En otro asunto de la parte internacional, aparte del drama venezolano alrededor de la frontera en Tumbes, por supuesto en la frontera con Chile, ahora tenemos el drama de los haitianos en la frontera chilena y en la frontera boliviana. Los haitianos siempre buscando pasar un poco desapercibidos, pero ahora, en vez de querer ir al sur, quieren devolverse, porque creen que el presidente Biden está dando ciertas condiciones que permitiría que ellos pudieran trasladarse a los Estados Unidos e incluso a Canadá. Durante años, muchos de ellos han venido bajando hasta Chile a buscar mejores condiciones de vida. Y la tensión entre peruanos y venezolanos se ha lamentablemente incrementado con el crimen del joven huanuqueño en un puente de Colombia, en una confusa escena que todavía no está plenamente esclarecida, porque el acento o el dejo de la persona que le pregunta al joven peruano sobre su nacionalidad, sobre la ciudad de donde es un dejo un poco esclarecido entre colombiano y venezolano. Entonces no se sabe realmente quiénes fueron los asesinos, o si fueron asesinos venezolanos y asesinos colombianos. Lamentablemente, esto merece ser esclarecido porque este fin de semana hubo varias manifestaciones en Lima que gracias a Dios no llegaron a peor. Pero yo tengo la impresión que esto no se va a quedar por aquí. Y volviendo al Vacunagate, bueno, este también llegó a Argentina, a Chile, a España, con renuncia de funcionarios y otros que fueron votados, y a otros países. En esos países donde unos poderosos dijeron, nosotros y nuestra gentita primero, y los demás que se jodan. Vamos a cerrar con una invitación a que visiten, para dar una buena noticia, la Feria Internacional del Libro de Huancayo, abierta hasta el 28 de febrero por la vía virtual e inaugurada el fin de semana por nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. Hay libros muy interesantes y bueno, es una forma de aprovechar que nos estamos quedando en casa. Y el broche de oro, 3 peruanos, Daniel Acamine, Fernando Sato y Camilo Parra, los 3 ingenieros mecánicos, han creado en base a un modelo británico unos reguladores de oxígeno al que bautizaron como Waigachi, que significa ventear o viento fuerte. Empezaron con el Hospital Sabogal, han ido con el Almenara. Este aparato regulariza la frecuencia respiratoria y ayuda a la oxigenación. Empezaron con 500 ejemplares y definitivamente son un orgullo para el Perú, que nos hace pensar que los buenos siempre seremos más. Y termino
diciéndoles que la situación del presidente Vizcarra se complica a nivel de Congreso. Tiene juicios de la siguiente forma: un antejuicio político, por lo cual se le acusa de concusión, colusión agravada, peculado doloso, malversación, cohecho pasivo propio, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. También tráfico de influencias, falsa declaración, falsificación de documentos públicos, organización criminal, colusión simple. Y en algunos casos, estos delitos también involucran al presidente Sagasti, a la ministra Violeta Bermúdez y a las exministras Pilar Macetti y Elizabeth Astete por presuntos abusos de autoridad, concusión y negociación incompatible. A su vez, Martín Vizcarra tendría un juicio político que lo inhabilitaría por 10 años por presunta infracción a los artículos 38, 39, 41 y 118 de la Constitución, en lo cual también se incluye a las exministras Pilar Macetti y Elizabeth Astete. Aparte de eso, infracción a los artículos 38, 39, 45, 44 y 118. Infracción a los artículos 9, 39, 18, 22 y 7 de la Constitución, incluidos los altos funcionarios, y también supuestamente la infracción del artículo 2 de la Constitución. Con este detalle y vayamos camino al mes de marzo, sin saber todavía si por fin los miembros de mesa se podrán vacunar antes del 11 de abril. Sin embargo, el ministro Ugarte sí dice que el 61% de la población estaría vacunado antes de fiestas patrias. Ojalá sea así. Agradezco a Telemás Digital por esta extraordinaria comunicación con ustedes, los televidentes de Los Lunes con Lunes, y nos vemos el lunes 1 de marzo. Buenas noches.